Hoy vamos a estar estudiando desde el versículo 2, que fue expuesto por el hermano Nicanor hace 8 días, hasta el versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 16. Bueno, y estamos en un pasaje un poco controversial y difícil de los que ha escrito el apóstol Pablo. Controversial por el mismo entendimiento que debemos darle al pasaje. Hay diferentes posturas en cuanto a la enseñanza que Pablo ha querido expresar aquí, pero sabemos que para la iglesia de Corinto quizás ese mensaje, o quizás no, fue bastante claro. Para nosotros en nuestra cultura es un poco difícil de comprender. Y yo voy a tratar de exponer este pasaje a la luz de lo que hemos venido estudiando. Sabemos que Pablo está respondiendo una carta que le hace la iglesia de Corinto. Y él se refiere a diferentes temas en particular en cuanto a la conducta de los cristianos dentro y fuera de la iglesia. Hemos visto diferentes exhortaciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Corinto. Y ahora en el capítulo 11, Pablo va a hacer una aclaración con respecto al comportamiento dentro de la congregación. Y yo creo que va a tomar los próximos 3 capítulos exhortando, aclarando y direccionando en cuanto al comportamiento de los fieles feligreses dentro de la iglesia. El apóstol se esfuerza ahora por corregir algunos desórdenes notorios de la iglesia de Corinto, en los que reprende a sus miembros, como la conducta de las mujeres en las reuniones de la congregación. Yo sé que va a ser un poco de pronto, como dijera, se van a rehusar de pronto algunas mujeres en cuanto al mensaje de hoy. Voy a tratar de ser lo más sutil posible, llevando a una coherencia que es lo que Dios quiere enseñarnos en el día de hoy. No es para señalar, no es para de pronto ofender. Yo quiero que puedan ver a la luz de la palabra, a lo que hoy se va a exponer, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Hoy seremos explícitos en cuanto al rol de la mujer, pero también veremos unos apartes en cuanto al rol del hombre. Y vamos a mirar cómo Dios dignifica, aún en medio de ese rol, tanto a la mujer como al hombre en cuanto a responsabilidades. Yo quisiera que primero pues leyéramos el pasaje en mención, 1 Corintios capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 16, amén. Dice así la palabra de Dios: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón.
Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, te rogamos, te pedimos que nos ayudes a poder interpretar tu consejo dado aquí por el apóstol Pablo, Dios. Exhórtanos, Señor. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Tú sabes la reprensión, Señor, y la corrección que cada uno de los que estamos acá y de los que escuchan este mensaje necesitamos, Dios. Ayúdanos a poder ver claramente esta instrucción y que podamos colocarla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La conducta de la mujer piadosa es el título que le he puesto a esta enseñanza. Ya leyendo el pasaje, pues notarán ustedes lo confuso que es el apóstol Pablo para nosotros en este tiempo, cuando leemos esta porción del capítulo 11 de Primera de Corintios. Ahora, Pablo comienza como debería hacer todo ministro del Evangelio. Él comienza ¿cómo? Exaltando, dice el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es algo que debiéramos imitar, ¿verdad? Pablo está exaltando algo que estaba haciendo bien la iglesia de Corinto. Y nosotros hasta donde estamos estudiando sabemos que había muchos problemas allí, ¿verdad? Pero mire lo que Pablo hace, exalta lo bueno que hay en la iglesia. A veces nosotros hacemos lo contrario, estamos mirando en qué falla la iglesia para señalar, para hablar, para hacer corridillo de pasillo, para decir esto no me gusta, esto no está bien. Pero no vemos lo bueno que hay en la iglesia o lo bueno que se hace en la iglesia. A veces vemos a una persona y tratamos de enfocarnos en lo malo que hace esa persona o lo malo que es esa persona, como viendo el puntico negro en una pared blanca. Y debiéramos hacer diferente, mirar qué podemos nosotros rescatar de bueno de esa persona para poder empezar de allí. Quizás eso le puede animar a cambiar lo otro que no es tan bueno, ¿verdad? Ahora, en Corinto las mujeres cubrían su cabeza en señal de reverencia y sumisión, pero vemos que algunas se habían liberado y participaban del culto de adoración sin cubrir su cabeza, causando desórdenes, distracciones y disturbios. Ustedes recuerdan dónde nace la iglesia de Corinto, ¿verdad? ¿Bajo qué cultura nace esta iglesia? Ustedes recordarán el templo de Afrodita, ustedes recordarán las prostitutas que hacían rituales sexuales para ofrendar esto a su diosa, ¿verdad? Y todo esto está enmarcado en el contexto de lo que Pablo está tratando de direccionar a las mujeres que están allí en Corinto. Las mujeres que se mostraban en público sin este velo eran las que vivían abiertamente en inmoralidad sexual. Ahora, Pablo no está tratando de ser dogmático. Recordemos una cosa, esta carta fue escrita en ese tiempo a la iglesia de Corinto. No es una carta universal como las cartas del apóstol Pedro. Es una carta donde una iglesia está pidiendo a él aclaraciones, dirección, y él está contestando a esta iglesia, pero por supuesto que hay principios que nos afectan a nosotros y por eso Dios permite que esta carta o estos pasajes estén plasmados en la Escritura, porque hay aplicaciones y eso es lo que nosotros vamos a tratar de mirar, qué aplica de lo que Pablo está escribiendo acá para el tiempo de hoy, para nosotros. Ahora, estaba en juego una ideología que quería dañar el orden establecido por Dios. Desde el principio se ha querido dañar lo que Dios hizo, empezando en el Edén. ¿Quién empezó metiendo mentiras? El diablo. Y hoy esto no ha cambiado. Esto que vemos en la iglesia de Corinto
lo vemos en nuestra sociedad y pues peor aún en nuestra iglesia. Sigamos con el estudio. Ahora es notorio que Pablo no está tocando aquí el tema de la vestimenta. Él hace alusión a algo que se colocaba la mujer, pero quizás en el tiempo de hoy las mujeres acá en la iglesia no llevan velo, ¿verdad? Y eso no las cataloga como se está catalogando acá a las mujeres que no se lo colocaban. Pero vamos a mirar, sí, cómo afecta y deshonra, cómo la mujer exteriormente se muestra. Hay un gran principio. Dice Primera de Corintios, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Un principio. La mujer, al ver al hombre que la ama, la cuida, la protege, la provee, se someterá en amor ¿a quién? A él. O sea, no es un principio de que la mujer se debe someter o el hombre debe someter a la mujer porque sí. No, el sometimiento se hace por amor. Cristo no vino a someternos a nosotros. Él voluntariamente se ofrece en sacrificio y nosotros, al comprender ese sacrificio que Él hace, nos sometemos a Él ¿en qué? En amor. Es algo irresistible. Y así debiéramos ser nosotros los hombres con nuestras esposas. Bien lo dice la palabra y el mismo apóstol Pablo lo enseña, que nosotros debemos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y sin condicionales. No importa si esta mujer se porta bien, no importa si se porta mal, si me contesta, si no me contesta, porque bien lo dice el apóstol Pedro, con vuestra conducta nosotros podemos ganar al que no es creyente y aplica para el matrimonio. Es más, el consejo que da en su primera carta, capítulo 3, está hablando acerca de cómo las mujeres debían ganar a sus maridos. Ahora, Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Bajo ese principio, nosotros seremos hombres diferentes, muy diferentes. Y bajo ese principio, podemos decir que hay algo irresistible en cuanto al amor que puede proferir una persona hacia la otra. Ahora, quiero que miremos algo. Acá Pablo está tratando de explicar un orden jerárquico. ¿Saben ustedes qué es un orden jerárquico? Ustedes llegan a una empresa y encuentran al jefe, al subgerente, al director de una zona, al administrador de otra zona, encuentra a los empleados y hay un orden jerárquico, ¿verdad? O sea, una cadena de mando. Pero dentro de ese orden jerárquico no se establece que una persona sea más que otra persona. No sé si me hago entender, pero usted puede tener un empleado y eso a usted no lo convierte más que el empleado. Hay un orden de dirección dentro de su empresa. Pero como personas, los dos valen exactamente igual. Los dos sienten, piensan, tienen necesidades personales y valen igual. Pero en cuestiones de mando dentro de la empresa o dentro de la sociedad, por ejemplo, estamos en una sociedad donde Pablo mismo en Romanos 13 nos dice que debemos someternos y respetar a las autoridades, ¿verdad? Gústele a usted o no le guste, o diga que votó o no votó, debemos respetar a nuestro presidente. Y como cristianos debemos dar ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque estas autoridades son puestas como por Dios. Y si aunque Dios de pronto no se agrada de lo que hacen muchas autoridades en el mundo, esto nos ayuda a todos nosotros. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas, no dice algunas, dice todas las cosas les ayudan a bien. Forman nuestro carácter, nos humillan, pero sobre todo nos hacen más dependientes del Señor. Amén. Continuemos. Ahora, no quiero que se malinterprete lo de orden jerárquico que Pablo está queriendo enseñar acá. La mujer no es inferior ni vale menos que el hombre.
Los dos son seres iguales y eso lo dice en Génesis 1:27 cuando dice, y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Iguales? Iguales. Ahora, lo que Pablo está explicando es el orden de jerarquía establecido por Dios. Y ahora, ¿por qué Dios establece este orden de jerarquía? Colocamos un ejemplo, subimos a un barco y todos los que nos subimos somos capitanes, ¿no es cierto? Debe haber alguien que conoce que va a dirigir el barco, alguien en el cuarto de máquinas, alguien en la proa, no sé, bueno. Hay muchos cargos dentro de la nave, ¿para qué? Para que pueda navegar y pueda llegar a su destino bien. Ahora, Dios establece un orden jerárquico para que todo funcione bien. No son preferencias, ni está minimizando absolutamente nada. Aquí dentro de la iglesia hay órdenes, pero todos somos importantes en el engranaje para el avance de la obra. No hay alguien más que otro. Son funciones diferentes y dentro del orden del marido y la mujer hay roles totalmente diferentes. Pero si no hay un complemento, eso no sería un matrimonio. Eso no puede ser, el matrimonio es el hombre, no. El matrimonio es solo la mujer, no. Lo que hace que ese matrimonio funcione es que el hombre actúe como hombre y la mujer actúe como mujer. Y vamos a ver si el tiempo nos alcanza para que podamos desglosar un poquito acerca de ese orden que Dios colocó y cómo, por habernos rehusado a ese orden, la sociedad se ha degradado hasta el punto en que hoy la mujer quiere ser o actuar como un hombre. Bueno, y no digo de algunos hombres que quieren también actuar como mujeres, y no estoy hablando de géneros. Estoy hablando de roles. Ahora, nosotros vemos ejemplo claro en la Trinidad acerca de los roles, ¿verdad? El Padre y el Hijo, dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Pero que cuando vemos que el Señor Jesús dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, pero son uno solo. Pero el Hijo se somete al Padre. Y nosotros tenemos ejemplo cuando Cristo se somete al Padre para alcanzar ¿qué? Nuestra redención. Ahora, en Juan 14:28 dice la palabra, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Pero acaso no son iguales? Sí, pero nos muestra, cuando Cristo estuvo en la tierra, nos mostró un orden jerárquico. ¿Para qué? Para nuestra bendición en la redención. Y lo mismo funciona para con todo aquí en la tierra. En la obra de redención, nuestro Señor Jesucristo ocupó el lugar más bajo y por un tiempo fue hecho un poco menor que los ángeles, dice la palabra de Dios. Él transitó por un camino humilde en este mundo. El mismo apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses 2, del 5 al 7, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo nos exhorta a nosotros a seguir este ejemplo. Ahora, este orden fue establecido desde el principio con Adán y Eva. Ustedes recordarán, ¿Dios a quién hizo primero? Adán. Y Adán, ¿qué hizo mientras Eva no estaba? No vayan a decir que nada porque no es así. Hizo muchas cosas, ¿verdad? Es más, fue quien colocó el nombre absolutamente a todo lo que existe y desde entonces las cosas se llaman así. Ahora, si Adán hubiese nacido en este tiempo y de pronto le colocan a Eva ahí al lado y Eva dice, no, pero ¿por qué eso se va a llamar tigre? Pongámosle perro. O sea, de pronto hubiese habido conflicto. Yo creo que Dios por eso diría, bueno, pongámoslo primero, que ponga el nombre y después que no le refute. No, es molestando.
pero mira cómo desde el principio Dios coloca orden. Ahora, yo no quiero decir que las mujeres no nos puedan aconsejar, porque la palabra de Dios dice que ellas hablan sabiamente. Y es nuestra ayuda idónea. ¿Sabe? En nuestras oraciones, ¿cuánto le pedimos a nuestro Padre que nos ayude? Y se convierte en el ser más importante de nuestra petición porque es el que nos puede ayudar. De esa forma, la ayuda que tenemos nosotros los casados, debiéramos ver a nuestras esposas, dependientes también de su ayuda, ese complemento perfecto que Dios ha dado. Dios estableció una subordinación voluntaria para el buen funcionamiento de la sociedad humana. Y yo les decía que esto ha traído trágicas consecuencias en nuestra sociedad, en nuestra humanidad. Lastimosamente bombardeados por tantas propagandas, donde las personas quieren tener todo lo material, donde hoy se ha convertido en un cliché, tienes que prepararte. Yo no estoy en contra de que la mujer se prepare. No estoy en contra, se puede preparar, pero ¿cuál es el rol? Que los dos salgan a trabajar y que los hijos los críen la televisión, el internet, la abuela, la nana. Desde allí la sociedad empieza a degradarse, porque Dios colocó el rol del hombre para que fuese proveedor, cuidador, el que ama, el que direcciona, el que enseña, y luego con el tiempo la mujer ha querido igualar ese rol, quitando el papel por el cual Dios la dejó en esta sociedad. Una mujer que puede dedicarse a criar a sus hijos, ¿sabe una cosa? Eso es más importante que una médico, que una psicóloga, más importante que una científica, porque ¿quién puede levantar hijos temerosos a Dios, que no se conviertan en delincuentes, violadores, en asesinos? Eso se logra en un orden cuando el hogar funciona con el orden que Dios ha establecido. Ahora usted me dice, hemos encontrado hijos de parejas que cumplen ese rol y de pronto han habido hijos que se torcieron. Bueno, yo les digo una cosa, nosotros debemos hacer lo que Dios nos manda a hacer, que menor índice va a haber de hijos así que si se estuviese haciendo fuera del orden que es correcto. Y saben una cosa, la mayoría de las personas se distraen por lo pasajero de este mundo, porque no ven lo pasajero que es. Hace unas noches yo hablaba con mi esposa y con mi hija y les decía, si tan solo pudiésemos ver la afectación que tienen 80 años viviendo en esta tierra con respecto a la eternidad, de seguro no estaríamos perdiendo el tiempo haciendo cosas que mueren acá. Porque sabemos, hay personas que son salvas y poco hacen por la obra, ¿verdad? Hay personas que son salvas y mucho hacen por la obra. Esas personas salvas que poco hacen por la obra, que viven para el aquí y ahora, ¿cómo será el reflejo en su eternidad? Hablo de los galardones que Dios va a dar a aquellos que se esforzaron por hacer su obra, aunque no se trabaja por esos galardones, pero sí tienen repercusiones en la eternidad. El hombre no debe someter a su mujer, sino que la mujer se somete al hombre voluntariamente. Y nuevamente tengamos claro que el hombre y la mujer valen igual ante los ojos de Dios, como miramos en Génesis 1:27. Las mujeres tienen el mismo acceso a Dios gracias a la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ella no debe pedir a nosotros que oremos al Padre para que les conceda, no. Tenemos el mismo acceso. Pero las mujeres tienen funciones distintas. Esto es lo que las hace especiales. Eso es lo que hace la armonía. Mira, ustedes pueden llegar acá y dicen, entran, aquí hace falta una mujer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no encontramos flores. Uno ve el toque de una mujer a donde uno va. Eso se ve. ¿Y es bonito? Claro, es bonito. Ahora, no van a decir que yo estoy siendo femenino, no, pero nos encanta que los espacios estén decorados, arreglados, la sutileza. O sea, la mujer tiene un rol sumamente importante. Yo digo, si la mujer no estuviese en la sociedad, si Dios hubiese decidido hacer solo hombres, este mundo sería aburrido, ¿verdad?
muy aburrido. Ellas son como nuestro polo a tierra. Sí, nos colocan a divagar a veces con cuántas cosas vienen a la cabeza de ellas, pero todas esas cosas a nosotros nos ayudan y bastante. Ahora, Pablo quiere aplicar este principio. ¿Cuál principio? El del orden jerárquico. En Corinto, una mujer que no usaba el velo era vista como una prostituta. El templo de Afrodita, nuevamente lo traemos. Las mujeres que servían allí en las prácticas sexuales, ¿qué hacían? Se rapaban el cabello. Nuestra situación aquí en la iglesia es totalmente diferente a aquella época. Acá las mujeres no necesitan usar velo, ¿verdad que no? No. Todos nosotros, o sea, lo externo, o sea, una vestimenta no puede hacer de nosotros que seamos más santos que otras personas. Porque si es por la vestimenta, cualquier persona se puede camuflar. Pero el externo muestra muchas veces lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay personas que se pueden disfrazar de cristianos, pero el cristiano es notorio. El cristiano se empieza a ver. Quizás al principio no se notará demasiado el cambio, pero con el pasar de los días, los meses y los años, cuando empieza a conocer más al Señor, va a querer agradar más al Señor. Y eso va a ser notorio, no por imposición, sino es un amor voluntario por ese amor sacrificial de Cristo en la cruz. Dice el versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. El orden jerárquico debe verse en la iglesia. Los romanos adoraban a sus dioses con un velo en la cabeza. ¿Y sabe una cosa? Los judíos habían malinterpretado el velo que Moisés se puso en su cabeza cuando bajó por primera vez después de haber tenido el encuentro con Dios. El rostro resplandecía y Moisés quiso colocarse un velo porque sabía que ese destello iba desapareciendo. No querían que fijaran su mirada en esto. Y dice 2 Corintios 3:13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pablo se estaba refiriendo a la experiencia de Moisés cuando descendió del monte. Pablo estaba diciendo a los hombres que no debían cubrir sus cabezas. Hay varias connotaciones con la palabra cabeza, ¿sí? Pero en este momento nosotros estamos refiriéndonos a el orden de autoridad, que es el que yo creo que Pablo está colocando en este pasaje, para que podamos comprender a dónde Pablo está queriendo llevar a los de Corinto y cómo quieres explicarles a ellos esa rebelión que está viendo de las mujeres. Porque yo creo que eso viene desde el principio, ¿sí? La liberación femenina, la mal llamada liberación femenina, que no es otra cosa que rebelarse contra el mismo Dios. Es como cuando nosotros de pronto la mujer nos va a decir algo, no, cállate, que tú eso no sabes. Nos estamos rebelando contra Dios. Dijo, es tu ayuda idónea, la mandas a callar, me mandas a callar a mí. O sea, eso es de parte y parte. Ahora, dice la palabra de Dios que cuando oraban hablaban de parte de los hombres a Dios. ¿Quiénes hablaban? Los hombres hablaban de parte de los hombres a Dios, elevando las plegarias. Y cuando profetizaban, hablaban de parte de Dios a los hombres. Su cabeza debía estar descubierta en esas ocasiones. El hombre es la gloria de Dios. Y visto desde este punto de vista, no quiere decir que la mujer no sea gloria de Dios. Estamos hablando acerca de autoridad. El hombre es el representante de la autoridad de Dios aquí en la tierra. Nosotros los hombres somos sacerdotes de nuestros hogares, ¿verdad? Somos quienes enseñamos a nuestras esposas la palabra, somos quienes preparamos material para enseñar a nuestros hijos, no para que vengan y escuchen acá y miren a ver qué aprenden ahí, a ver usted qué entendió y me dice en la casa. No, es nuestra responsabilidad como hombres. Pero como ese rol se ha venido perdiendo, hoy vemos a las mujeres más activas en la iglesia y no es que eso sea malo, claro que no, pero ¿de quién es la responsabilidad? Si hay una guerra y debemos salir a pelear, ¿qué mandamos a las mujeres? No. Es de nosotros.
La responsabilidad. Dice el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Nosotros sabemos que hay dones repartidos tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Y en aquel tiempo había mujeres profetizas. Ellas hablaban el mensaje que Dios había dado, ¿verdad? Y oraban también igual que oran hoy. Pero eso no es igual a enseñar dentro de la congregación. Y yo quiero que hagamos un paréntesis acá, porque ha causado controversia pero ¿por qué, por ejemplo, en esta iglesia no hay pastoras o no hay mujeres al frente de la congregación donde hay hombres enseñando? ¿Nos lo inventamos nosotros? No, es un trasfondo cultural que Pablo enseñó en Primera de Timoteo. No, es Segunda de Timoteo. ¿Pablo lo enseñó como trasfondo cultural? No, es un orden jerárquico instituido por Dios. Ahora, que cuando una mujer se levanta y dice, no, pero yo quisiera pararme allá y predicar, o sea, ¿qué quieres? ¿Hacerte notar? ¿Llamar la atención? ¿O rebelarte contra Dios? O sea, eso es como si vamos lo mismo en un barco y veo al capitán y tan bonito que maneja el timón y no, yo quiero, muestra a ver, quitamos el capitán y no, él fue puesto allí como capitán. Yo no tengo ni idea, ahora no quiere decir que las mujeres no tengan idea de la Biblia, no, pero es que el rol de ellas no es ese. ¿Sí me entienden? Es como, bueno, ustedes entenderán si cambiáramos la femineidad del hombre, de la mujer por la del hombre. Eso no se ve bien, ¿verdad? ¿Cómo caminamos los hombres? Como hombres. Y ahora ustedes han visto hombres que quieren ser mujeres, ¿cómo caminan? ¿Cómo se ven? Mal. Dice cuando yo escucho lo de la liberación femenina y veo por ahí apartes, no, es que debemos tener los mismos cargos, los mismos puestos. Yo, bueno, listo, allí están necesitando mujeres para descargar un camión de cemento, de bultos de cemento. No, ¿cierto? ¿De carga quiénes somos? Nosotros, los hombres, no las mujeres. Ahora, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo allí? Las mujeres casadas se colocaban un velo en señal de sumisión, de sujeción a su esposo. Y la mujer que se quitaba ese velo y era casada, ¿qué estaba haciendo? Rebelándose como diciendo, yo no tengo autoridad por encima mío. Eso tenía una aplicación concreta para Corinto. La mujer que no usaba velo en aquella ciudad era ¿cómo se veía? Como una prostituta. Las prostitutas tenían sus cabezas afeitadas. Por ese motivo, las mujeres que tenían las cabezas descubiertas eran las prostitutas. Aparentemente, algunas mujeres de Corinto estaban diciendo, bueno, ustedes recordarán la frase, como todo me es lícito, ¿cierto? Como todo me está permitido. Entonces estaban abusando de su libertad en Cristo. Pablo dijo que esto no debía hacerse porque era una señal de sujeción, de sometimiento, no ante los hombres, sino ante Dios. Cuando una mujer se sujeta a su esposo, ¿está obedeciendo al esposo o a Dios? A Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1, las mujeres están reclamando, bueno, Pedro, ¿y qué hacemos? Nos acabamos de convertir al Señor, nuestros esposos no se convierten, viven como mundanos, se vive secularmente y es muy difícil vivir así, ¿los dejamos? Y él que dice, no, ¿cómo se les ocurre? Atiéndanlos, sean sumisas, para que con esa conducta les puedan ganar a ellos. Sabe que el mundo desde afuera nos mira a nosotros en la iglesia. Y en la iglesia nosotros debemos ser diferentes al mundo. Ellos quieren ver ejemplo. Ellos quieren ver algo diferente.
No debemos comportarnos como el mundo. Cuando nosotros salimos de la iglesia, cuando vamos a una reunión, cuando vamos donde los familiares, cuando vamos donde los amigos, los vecinos o aún en la unidad donde nosotros vivimos, debemos mostrar a Cristo. No de que, eso no pasa nada, yo ya soy salvo y venga, no pasa. No. ¿Dónde está la diferencia? Ahora, aunque en la actualidad vemos muchas cosas como la vestimenta, el cabello, etc., debemos aplicar el amor por encima de nuestra libertad en Cristo, como lo hemos visto en los capítulos anteriores. Hoy muchas mujeres irrespetan a sus maridos, pero lo que están haciendo realmente es rebelarse contra Dios. El comportamiento de las mujeres casadas en la iglesia debe mostrar a los no creyentes el respeto por su marido. Quizás allí el velo, quizás acá. ¿Cómo te vistes, mujer casada? Hay cosas que deberían ser únicamente para los ojos de tu esposo y no para estar mostrando, exhibiéndote al mundo. ¿Por qué algunas hacen eso? ¿Está bien hacer eso? No, eso no está bien. ¿Sabe eso qué es? Eso es deshonrar, eso es irrespetar a tu esposo. ¿Y las solteras? Entonces, como eres soltera, ¿puedes hacerlo? Tampoco. Debes vivir piadosamente para el Señor y guardándote por si Dios te tiene guardadito por ahí un príncipe azul. Deben ser castas. Y lo mismo los hombres. Yo no salgo a la calle mostrando mis músculos. Bueno, no tengo, pero debemos también ser decorosos. Debemos ser piadosos. Hay normas para el vestuario de la mujer y podemos verlas en otros pasajes de las Escrituras. Dice 1 Timoteo 2, del 8 al 10. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lo que Pablo estaba diciendo aquí es simplemente que si la mujer iba a levantar manos santas, que se vistiera piadosamente, decorosamente. El apóstol Pedro en su primera carta universal dijo en el capítulo 3, versículo 1 al 2, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, orden jerárquico, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y continuó el apóstol Pedro diciendo, versículo 3 y 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Sabe una cosa, mujeres? El corazón de una persona es eterno. El corazón, la sencillez, la humildad, el amor, eso perdura para siempre. La belleza siempre termina acabándose, siempre. Y quienes son impostores también. Personas que se echan 3 kilos de base y se maquillan y poco de cosas. Después llegan a la casa, se quitan todo, la peluca, un brazo, no. Pero cuando una mujer, ¿sabe una cosa? Cuando una mujer enamora con su forma de ser, eso es algo que va a perdurar siempre. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos mostremos como somos en Él, corrigiendo siempre nuestras fallas. Dice el versículo 10 de la primera carta a los Corintios, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El hombre representa autoridad y gobierno aquí en esta tierra. En ese sentido, el hombre es imagen y gloria de Dios. La mujer tiene un rol diferente en mostrar la gloria de su esposo. El orden instituido por Dios fue evidente desde la creación. Hay gente que dice, ¿por qué la mujer la minimizan dentro de la iglesia? ¿Sabe una cosa? No se minimiza. Si todos esos movimientos de liberación femenina
se dedicaran a leer un poco la Escritura, se darían cuenta cómo Dios guarda, protege a la mujer, cómo Dios la cuida y nos manda a nosotros a cuidarla o a tratarla como a vaso más frágil. Le da una importancia tan grande que yo a veces vi por ahí un meme que decía, ¿usted sabe por qué Dios hizo primero al hombre antes que a la mujer? Y entonces el otro le dice, no, porque primero experimentó a ver qué error tenía y luego sí hizo la perfección. Y uno dice, hasta en eso tuvo cuidado Dios de la mujer. No, pero sí, la mujer es de gran valor. Nosotros los hombres también, pero yo lo que quiero que veamos es que la iglesia no minimiza a la mujer en nada. Es el machismo el que ha malinterpretado el mandato de Dios. Es el machismo el que quiere sobreponerse, el que quiere decir yo mando, y eso no es así. No es así. El argumento de Pablo es puesto en 1 Timoteo 2, del 12 al 13. ¿Por qué la mujer? Hay algunas iglesias, congregaciones que dicen, Pablo enseñó que la mujer no debía predicar dentro de la congregación, pero era cultural, ¿sí? Era únicamente allí en esa cultura. Pero nosotros leemos el pasaje y el pasaje dice una cosa totalmente diferente, porque dice así, 1 Timoteo 2, del 12 al 13, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. No es cultural. Dios colocó y dio instrucciones a Adán, le dijo, de aquel árbol no comerás. Y Adán tuvo que haberle dado instrucciones a Eva. Vuelvo y repito, ¿y esto es machismo de Dios? No. Es el orden para que las cosas funcionen bien. Mi esposa hacía fiesta la semana pasada porque por primera vez llevé a la niña al baño. Y, uy, amores, te toca anotar en el calendario, primera vez que llevas a la niña al baño. Y yo dije, bueno, pues no se había dado la oportunidad antes. No, pues sí, pero lo que pasa es que a veces los hombres, algunos, ¿no? Huimos a esto. Aunque con mi mayor sí me tocó. Que mi esposa pues no estaba en las mañanas y me tocaba pues desayuno, bañarla, cambiarla, hacer el almuerzo en un tiempo. Pues esto no es malo, nos tocó como intercambiar los roles medio tiempo para poder subsistir. Aunque se me quemaba el arroz, mi esposa llegaba, la niña estaba espelucada, sin bañar, bueno. Pero el rol de la mujer es diferente al rol del hombre y eso no es machismo, es porque para esto fue hecha la mujer. Y es bonito, yo creo que las mujeres, en el retiro de mujeres mañana, me decía la hermana Liliana que van a tocar el tema de la femineidad. Femineidad. Bueno, anoten femineidad. Esa palabra existe y está en la RAE. Femineidad o feminidad son sinónimos. Femineidad y feminidad, ¿sí? Si no lo sabían. No es palabra inventada, ¿no? Es real. Y van a mirar ese rol de la mujer. Es muy, pero muy importante. Ahora, aquí vemos una referencia a los ángeles que no resulta fácil de entender. La verdad, yo les confieso, yo leía el pasaje y dice el pasaje, ahora se me perdió, el 10. Ya vamos en el 10, ya vamos a terminar. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es difícil comprender y entender qué Pablo estaba queriendo decir. Aquí hay una conjetura, puede ser otra, pero les aseguro que cuando el Señor me lleve de acá a su presencia, yo voy a buscar a Pablo a preguntarle. Al parecer tiene relación con el hecho de que estamos siendo observados por seres inteligentes creados por Dios. Yo creo, yo pienso, yo me imagino que Dios experimentando con nosotros de su amor, queriendo crear un pueblo que le adore y le ame, a pesar de nuestra necedad, negligencia, terquedad, de caer una y otra vez, somos ejemplo para los ángeles. Y ellos quedan sorprendidos de un amor innegable de Dios con una sociedad humana, una población humana que lo único que hace es repelerlo.
Y Dios sigue siendo paciente, misericordioso, y yo creo que en eso muestra su gran amor para con estas criaturas que cohabitan allí. Es la conjetura que se me ocurre, no es dogmático, es lo que pienso de este pasaje, que ellos nos miran, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado cuando miramos. Ayer le preguntaba al pastor Aarón, le decía, bueno, pastor, ¿y el pasaje de los ángeles? Y yo estaba esperando que él me dijera, es esto, y yo, para anotar, dijo, si habla poquito, hable poquito. Yo, bueno, quedé como igual, y llegué y estuve hasta la 1 de la mañana estudiando, y me levanté a las 4 y seguí, y dije, no hay más, no hay más. Pero no debemos perder el principio por el cual Pablo escribe. Maridos, no minimicen a sus esposas. Ellas opinan, nos aconsejan, hablan sabiamente, son nuestra ayuda idónea. Cuando no la tienes en cuenta, te estás rehusando no a ella, sino ¿a quién? A Dios, quien fue quien la colocó para este rol tan importante. Nuestra consejera. A veces vamos a hacer algo y la esposa dice, no lo hagas. Y uno de terco lo hace y luego ¿qué? Pero yo le dije. Ellas ven las cosas desde otro punto de vista y hay que escucharlas. Dice versículo 13 al 15, ya vamos terminando. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora, hay muchas posturas también acá. Yo no quiero que vayamos a ser dogmáticos, que si vemos a un muchacho con el cabello largo, entonces, no, cultural. Vemos en muchas regiones que el hombre tiene el cabello largo, pero Pablo está hablando acá acerca de lo que ocurría allí en Corinto nuevamente. Ustedes recordarán que había un voto nazareo, que era un acto por el cual un hombre se consagraba a Dios. Los hombres tomaban ese voto y lo hacían dedicándolo a Dios, y entre las cosas que debían hacer estaba el no cortarse el cabello. Ahora, es cierto que hoy tenemos libertad al estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. Hay libertad. Pero no por eso ustedes van a salir, se van a dejar crecer el cabello, van a colocar, no. Espero ustedes me sepan entender, porque Pablo no está haciendo aquí alusión a si tenemos que tener el cabello largo o corto, aunque eso lo podemos tratar otro día. Está hablando acerca del respeto hacia el orden que Dios instituyó para que todo funcione bien. El apóstol Pablo dice que en realidad no es el largo del cabello, el tipo de corte de pelo, ni el estilo o la forma de vestir lo que tiene una suma importancia. Y vuelvo y repito, hay personas que se pueden escudar en su vestimenta para aparentar cosas que no son. El interior es el que debe transformar nuestro exterior. Y concluye diciendo el versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo no quiere ser contencioso en este tema, pero les dice, la costumbre en las iglesias es que el hombre ejerce su rol instituido por Dios y la mujer igual. Y eso debe verse dentro de la iglesia. Hay mujeres que a veces estamos enseñando desde acá y empiezan a darle codazos al esposo. No lo hagan, no lo hagan. Eso es irrespetar a su esposo. Porque aunque tú creas que nadie adelante te está viendo, atrás hay personas que te ven. Y el hombre se siente deshonrado en cierta manera, irrespetado. Recordemos una cosa. La palabra que se enseña, la palabra que Dios nos da a través del estudio de las Escrituras es personal, es para edificación de cada uno de nosotros. No es si hubiese venido o si hubiese venido aquel o estará escuchando, no, es para mí. No somos seres perfectos. Estamos en proceso de santificación, siendo lavados a través de su palabra. Si nosotros como creyentes estamos cubiertos, revestidos por el manto de la justicia de Cristo, y si nuestra naturaleza humana se encuentra bajo el control del Espíritu Santo, esa condición espiritual se encargará de regular la apariencia exterior del creyente. Mujeres, consejo, sométanse a sus esposos piadosos, y hombres piadosos, valoren a sus mujeres.
Respétenla, cuídenlas, sean proveedores, ámenlas. Como dijo Pablo, así como Cristo amó a la iglesia y como la amó, dio su vida por la iglesia. Nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestras esposas. Valorémosla. Somos iguales, con roles diferentes, roles instituidos por Dios. La mujer es mujer cuando cumple a cabalidad para lo cual fue hecha. Y el hombre es hombre no cuando es macho o no cuando es machista, sino cuando también cumple ese rol de cuidador, de proveedor, de protector, como ese padre que sabe cuidar a sus hijos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Sabemos, Señor, lo complicado que se tornan este pasaje. Pero Dios, a la luz de tu palabra, a lo que podemos ver, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos sujetarnos. Ayuda a las mujeres a poder ver con respeto a su esposo. Ayuda a los esposos también a verlas con respeto a ellas. Recuérdanos, Señor, que nuestro cuerpo, cuando estamos casados, ya no nos pertenece a nosotros mismos, sino que es de nuestro cónyuge, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder mostrar ese reflejo que tú también mostraste cuando enviaste a tu Hijo Cristo. Él, siendo igual a ti, Padre, no hizo objeción a la sujeción voluntaria por nuestra redención. Señor, así de la misma manera, ayúdanos a nosotros a que por medio de ese amor que nosotros vemos en ti, nosotros también podamos ejercer ese rol que tú nos has mostrado a través de tu palabra que debemos ejercer para que nosotros podamos sacar a la luz lo que realmente eres tú, Dios. Ayúdanos, Señor, sabemos que somos orgullosos. A veces nos cuesta, Dios. Y nosotros los hombres te tenemos a ti por autoridad, pero también tenemos otras autoridades puestas en esta sociedad, Señor. Ayúdanos a respetar al policía, ayúdanos a respetar las normas de tránsito, ayúdanos a respetar a las demás personas que no piensan como nosotros, Dios. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Padre, yo te pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.